¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos. Aquí Vegeta 777 en un gameplay en directo de Planeta Vegeta. Y bueno, chicos, hoy estamos en el especial 7777. Si este video te salió en recomendados y has hecho clic en él, acabas de tomar una buena decisión, ya que hoy te llevaré por un recorrido nostálgico a través de tus inicios como espectador en YouTube, ya que el día de hoy inicié con ganas de desempolvar otro clásico de la plataforma que seguramente todos habremos visto hace mucho tiempo, y hablo de este video especial de Vegeta 777 por sus 7777 suscriptores. Aquí creo que no hace falta hacer una presentación, ya que como lo habré dicho, estoy seguro que todos alguna vez habremos visto este clásico de YouTube, que para muchos fue su primer contacto con Minecraft, y eso me incluye a mí. Todavía recuerdo que este fue uno de los primeros vídeos que habré visto hace más de 10 años, cuando tenía una computadora Windows 7 y estaba descubriendo el internet tal y como es, o era en aquel entonces. También quise hacer este video porque hace algún tiempo ya hablé sobre otro clásico de Vegeta 777, que sería el especial 4000 suscriptores, aunque cronológicamente se ubica antes de este del que les voy a hablar ahora, pero pueden ir a verlo después. Con esto dicho, ahora sí es momento de recordar otro video que marcó para siempre a toda una generación a inicios de los 2010, sin más por agregar, empecemos. Después de hacer su legendaria presentación luego de lanzarse a la piscina frente a los números de piedra luminosa, Vegeta nos habla sobre este especial y las cosas que piensa hacer. Primero nos dirigimos a su mansión llamada la Villa Vegeta, ahí nos da un recorrido por el lugar para conocer sus habitaciones y secciones, como la sala principal, la pecera, la bodega inferior, su habitación, y también una fortaleza al exterior en donde se encontraba su portal al Nether, a donde tendría que ir más adelante. También conocemos a su nueva mascota, una gata llamada Mimi, la cual podía expresarse a través de unos globos de imagen que le salían, y Vegeta le da un poco de pescado. Ahora salimos a visitar su establo, en donde habían varios animales, y entre los que más destacaban eran unas ovejas de colores, también estaban sus caballos. En ese momento decide juntar a dos de ellos, y los lleva a la casita del amor para que tengan una cría, aunque en realidad esta parte no aporta nada al video, pero la quise mencionar para abarcar al menos la mayoría de cosas que Vegeta hace en el video. Sin embargo, ahora es momento de prepararse para un combate épico, y nos explica que piensa luchar contra un jefe de la misma forma que lo hizo en el especial de los 4000 suscriptores. Dicho jefe sería de fuego y lo haría aparecer con un mapa y varias orbes del Nether. En este momento también nos muestra los crafteos de algunos objetos para domesticar a los felinos, entre ellos una cama y una caja de arena para Mimi. Después de esto agarra el equipamiento necesario para sobrevivir en el Nether, ya que pensaba buscar algunos objetos que le pudieran hacer falta para el jefe con el que pensaba combatir, aunque en realidad esto no sería exactamente necesario, pero de todos modos se va a su fortaleza del Nether y ahí vemos a sus dos tigres mascota que custodiaban el lugar. Ahora entramos y vemos que Vegeta le hizo una remodelación a la entrada al construir una estructura desde la que podía salir y un puente que conectaba con unas escaleras. Ahí nos explica que quiere conseguir las orbes de unos enemigos para hacer aparecer al jefe, pero por algún motivo no aparecía ninguno. También recogió unos bloques para el mapa del jefe, aunque en realidad con uno bastaba. Al final Vegeta se quedó a explorar el Nether sin encontrarse nada interesante, hasta que tuvo que enfrentarse con varios enemigos que estuvieron a punto de matarlo un par de veces, y podría extenderme más, pero al final lo mata un escorpión de fuego. Al parecer esto no estaba planeado y arruinó por completo la preparación que Vegeta tenía para el vídeo, por lo que tuvo que regresar a intentar recuperar sus cosas, pero no lo logró y otra vez murió por un mismo escorpión de fuego, así que simplemente volvió una tercera vez a recolectar el material que necesitaba desde un inicio y se fue. Ahora Vegeta estaba frustrado y ahora quería desquitarse con un segundo jefe. Así es, ahora serían dos jefes a los que se enfrentaría. Este segundo jefe sería la mismísima muerte, o sea, un ser que podría aparecer con su respectivo mapa y unas orbes oscuras que soltaban unos fantasmas. Ahora es momento de prepararse para ir a dicho combate en el desierto, por lo que Vegeta tomó algunas cosas que le servirían, y para esta ocasión se iría en un vagón subterráneo que se encontraba detrás de una cascada que había creado para ese propósito. Estando ahí vemos que este lugar conectaba con otras secciones de la casa, y ahora vemos las rieles que llevan al desierto. Ahora Vegeta se sube al vagón y nos explica que este lugar lo hizo totalmente en modo supervivencia por él mismo. Finalmente llegamos al desierto y estamos en una estructura que sirve de estación. Aquí conocemos a sus mascotas, un tigre llamado Yako, a un lobo que había domesticado para la ocasión y a unos creepers aliados a los que decidió llevar con el objetivo de hacer un mini ejército para el combate con los dos jefes. Luego nos vamos a la jungla que estaba cerca de ahí, y Vegeta se sube a un árbol que lo había convertido en una base de supervivencia.
Estando ahí nos presenta el lugar por dentro y también un cofre llamado Plan B, en el que tenía todo el equipamiento para el gran combate. También conocemos a su tortuga llamada Furia, la cual procede a poner en su cabeza para salir de ahí. Ahora con todo lo que necesitaba y los aliados suficientes, Vegeta tenía que sobrevivir la noche en el desierto, por lo que llegó a un puente que hizo y se estableció por ahí. Sin embargo, los problemas empezarían cuando sin explicación alguna, su lobo comenzó a hacerse daño y posteriormente murió. También tuvo que luchar contra los enemigos que fueron apareciendo, hasta que en un momento dado decide por fin hacer aparecer al primer jefe, por lo que toma el mapa y lo rompe con las orbes, y así inicia la batalla final. Este jefe era de fuego y podía quemarlo todo a su paso, también sacaba enemigos para defenderlo y también disparaba cargas ignífugas. Esta batalla sería algo complicada, aunque la peor parte fue que aquí murieron el tigre Yaco y la tortuga Furia, mientras que a Vegeta le explotó un creeper de tierra que lo cubrió por completo, hasta que el jefe fue eliminado sin que se diera cuenta. Cuando fue a verlo no había nada. Aquellos que recordarán este mod sabrán que este jefe dejaba una espada de fuego al ser derrotado, pero aquí no fue el caso. Esto sí fue algo decepcionante, pero aún así Vegeta decidió sacar al segundo jefe con el mapa y las orbes oscuras. Ahora sí las cosas se complicaron, ya que este jefe podía dar grandes saltos y disparar proyectiles, además de traer varios fantasmas que lo protegían, y a diferencia del anterior, este jefe sí duró bastante en la batalla y hubieron varios factores que le dificultaban a Vegeta continuar, hasta que el combate llegó a la jungla y por un momento se pensaba incendiar los árboles para acabar con el jefe, pero esto no fue necesario ya que finalmente lo pudo derrotar. Después de adentrarse pudo encontrar los objetos que soltó, y además de un montón de huesos, dejó unas botas que permitían dar grandes saltos con caída de pluma, y también una guadaña que quitaba vida, siendo así la tercera muerte de Vegeta en el vídeo. O sea que todo lo que ocurrió desde el inicio hasta el final fue en vano, y sería lo mismo si decimos que todo fue un sueño o algo así, por lo que de esta manera muy inesperada se termina este video especial de Vegeta 777. Y para quien se lo haya preguntado, el caballo Vicente no apareció porque todo este tiempo estuvo en una construcción que al final de todo el video se nos muestra. Vaya que esto sí es una escena post créditos. Si has llegado hasta esta parte solo puedo decirte, felicidades, acabas de revivir tu infancia. Ahora es momento de dar mi opinión sobre este video, un video tan épico como nostálgico. Primero daré mi calificación como es de costumbre, yo le doy un 10.5 de 10, debemos tener en cuenta que este video y en general la primera temporada de Planeta Vegeta tienen lugar en 2012, un año en el que Minecraft no era tan conocido como lo es ahora, y de hecho también la gente tenía una percepción muy diferente sobre este juego, por no decir que hasta se burlaban de ti y te ponían apodos por jugarlo o ver gameplays, y aunque por esas épocas no tenía la capacidad de razonamiento suficiente para entender eso, puedo decir que sí alcancé a escuchar un poco de aquella situación. Otra cosa que debo reconocer sería el esfuerzo de Vegeta para construir todo lo que ahí vemos a lo largo de los capítulos anteriores, desde su mansión y los alrededores, hasta su entrada al Nether y las rieles subterráneas, eso por no mencionar su equipamiento que usaría para los combates, aunque hubiera sido interesante si no hubiera muerto en el Nether ni al final. Estoy seguro que la historia sería muy diferente si ese hubiera sido el caso. Y ahora en honor al título de este vídeo, y como lo habré dicho al inicio, la razón por la cual estoy convencido de que este video de Vegeta 777 marcó a una generación fue porque pudo haber sido una, sino la primera cosa que muchos vimos en YouTube hace más de una década, y de hecho hablo por la mayoría, sino por las 40 millones de personas que vieron este video, incluyéndome, que en aquel entonces tuvimos el sueño de jugar Minecraft y disfrutar la experiencia que podíamos ver en los vídeos de Vegeta 777, pero lastimosamente creo que nadie podía darse el lujo de jugar el juego original, y menos a la edad que teníamos. Por eso nuestra única alternativa fue conformarnos con los gameplays que habían en YouTube, esperando algún día disfrutar la posibilidad de jugarlo. De hecho también por eso yo recuerdo haber buscado en páginas de juegos flash alguna versión alternativa de Minecraft. Jajaja, vaya infancia que tuve, me imagino que muchos también lo hicieron alguna vez, y honestamente se siente algo surreal darse cuenta de lo mucho que ha cambiado la plataforma si hacemos una comparación del contenido que hay actualmente con el que teníamos en aquel entonces. Pero bueno, espero que les haya causado nostalgia y dejen en los comentarios alguna experiencia que hayan tenido en torno a este video en su infancia, y si creen que este video fue épico además de nostálgico, solo esperen a ver el siguiente en el que hablo de su especial de los 777.777 suscriptores. En efecto ese video es cine totalmente, así que suscríbanse y activen la campanita para recibir la notificación de ese video que subiré después de este. Los espero ahí, nos vemos.